Es un gusto saludarles. Mi nombre es Alma Caballero y junto a mi compañero Axel vamos a hablar un poco sobre el género Staphylococcus. En primer lugar vamos a hablar sobre la estructura y clasificación. Los Staphylococcus, del griego Staphyli, racimos, que significa racimos de uvas, son cocos gram positivo de la familia Micrococcaceae y forman racimos semejantes a uvas en la tinción gram, y también se pueden observar células solas, en pares o en cadenas cortas. Al igual que todos los cocos medicamentosos importantes, son flagelos, no son móviles y no forman esporas. Los Staphylococcus se desarrollan mejor en condiciones aerobias, que son anaerobios facultativos, es decir, que pueden subsistir tanto en ausencia o con ausencia de oxígeno. El género Staphylococcus tiene por lo menos 45 especies. Las 4 especies encontradas con mayor frecuencia y la más importante en términos clínicos son el Staphylococcus aureus, que es en la cual vamos a hacer énfasis en esta temática, el Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus lugdunensis y el Staphylococcus saprophyticus. Ahora vamos a hablar de las enzimas y toxinas. Los estafilococos pueden producir enfermedad a través de su capacidad para multiplicarse y diseminarse ampliamente en los tejidos y a través de su producción de muchas sustancias extracelulares. Algunas de estas sustancias son enzimas, otras se consideran toxinas, aunque realmente pueden funcionar como enzimas. Algunas pueden estar sujetas al control genético de los plasmidos y otras pueden estar sujetas al control cromosómico y extracromosómico. Y hay otras en las cuales no está bien definido el mecanismo de control genético. Hay una serie de enzimas que las voy a ir detallando poco a poco. Entre las enzimas está la catalasa, la coagulasa y factor de aglutinación, la hemólisis, la leucodidina de Panton-Valentini, las toxinas exfoliantes, el síndrome de choque tóxico y también las enterotoxinas. Ahora vamos a iniciar con la catalasa. Los Staphylococcus producen catalasa, la cual convierte en el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. La prueba de catalasa diferencia los Staphylococcus positivos de los Streptococcus, que son negativos. Ahora, la coagulasa dice que el Streptococcus aureus produce coagulasa, una proteína semejante a una enzima que coagula el plasma oxalado o citratado. La clavulasa puede depositar fibrina en la superficie de los Staphylococcus, alterando su ingestión en las células fagocíticas o su destrucción dentro de tales células. Ahora, continuando con las enzimas, tenemos la hemolicina. El Streptococcus aureus tiene 4 hemolicinas que están reguladas por la toxina alfa, la toxina beta y la toxina delta. La toxina beta degrada la esfingomielina y por tanto es toxina para muchas clases de células, incluidas los eritrocitos humanos. Ahora, la toxina delta es heterogénea y se disocia en subunidades no iónicas, destruyen las membranas biológicas y participan en las enfermedades diarreicas por Streptococcus aureus. La hemólisis se refiere a las 3 proteínas que interaccionan con las 2 proteínas que comprenden la leucocidina de Panton-Valentini para formar 6 potenciales tóxicos de 2 componentes. Ahora, continuando con la enzima leucocidina de Panton-Valentini, que es la que les mencionaba hace poco, esta toxina de Streptococcus aureus tiene 2 componentes. Puede destruir los leucocitos de seres humanos y también los leucocitos de los conejos.
Esta toxina es un factor de virulencia importante en las infecciones extrahospitalarias por Streptococcus aureus, ya que está resistente a la meticilina. Continuamos con las toxinas exfoliativas. Estas toxinas epidermolíticas del Streptococcus aureus son dos proteínas distintas que tienen el mismo peso molecular. La toxina A y la toxina B, estas son las que tienen el mismo peso molecular. Entonces vamos a iniciar con la toxina A epidermolítica, que es el producto de un gen cromosómico y es termoestable, es decir, que resiste a la evolución durante 20 minutos. Por otro lado está la toxina B epidermolítica, que es mediada por plasmidos y es termolábil. Ahora, la toxina del síndrome del choque tóxico. La mayor parte de las cepas de Staphylococcus aureus que se aíslan en pacientes con el síndrome de choque tóxico producen una toxina denominada toxina 1 del síndrome de choque tóxico, que es la misma que la enterotoxina F. La toxina del síndrome de choque tóxico es el superantígeno prototipo. Esta se une a una molécula llamada la MHC, que es clase 2, provocando un estímulo a los linfocitos T, lo que favorece la manifestación de diversas patologías, pero en especial el síndrome de choque tóxico. Estas toxinas se acompañan de fiebre y afectaciones multiorgánicas. Ahora por último está la enterotoxina, que al igual que las toxinas del síndrome de choque tóxico 1, las enterotoxinas son superantígenos. Y estas enterotoxinas son causa súper importante de la intoxicación alimentaria, ya que se producen cuando el Staphylococcus aureus se desarrolla en los alimentos que contienen hidrato de carbono y proteínas, y el efecto vomitivo de las enterotoxinas probablemente sea el resultado de la estimulación del sistema nervioso central después de que la toxina actúa en los receptores neurales en el intestino. Antes a nosotros nos corresponde en sí el género Staphylococcus, pero vamos a hacer énfasis en el Staphylococcus aureus, ya que este es el que, por decirlo así, el más importante o el que se presenta en los pacientes con más frecuencia. El Staphylococcus aureus o estafilococo dorado pertenece a la familia Staphylococcaceae. Es gram positivo y tiene forma de coco y puede aparecer en parejas, en cadenas o en racimos de uvas, como les mencionaba al principio. El tamaño de estos estafilococos oscila entre 0.8 y 1.5 micras de diámetro. Estos son inmóviles y algunas cepas producen una cápsula externa mucoide que aumenta su capacidad de producir infección. Los Staphylococcus aureus poseen una pared celular con un 50% de peptidoglicano compuestos por N-acetilmuránico y N-acetilglusamida. Entre otras características distintivas está la capacidad que tiene de coagular sangre gracias a la secreción de coagulasa y una proteína de unión al factor de von Willebrand. Vamos a continuar con la historia de esta enfermedad. Antes que todo, debemos saber que la enfermedad de estafilococo es una enfermedad del hombre y cada tejido y cada órgano es susceptible a la invasión, y por estos cocos y el trastorno resultante se caracteriza por la inflamación, la necrosis, que es a consecuencia de una lesión celular masiva, y las formaciones de abscesos, que son cúmulos de pus. Todo esto inició cuando Pasteur en 1880 identificó un microorganismo. Luego Houston lo siguió en 1881 y aunque otro
llamado Becker fue el primero en obtener el organismo en cultivo puro, el trabajo clásico de Rosenbach, otro integrante de esta historia, en 1884 sentó las bases de nuestro conocimiento para este grupo de microorganismos. Ahora, como toda bacteria, cualquier microorganismo tiene un factor epidemiológico. Por tanto, podemos decir que el hábitat humano básico del Staphylococcus aureus son las narinas anteriores. Entre el 10 y el 30% de la población porta este organismo en dicha localización en cualquier momento dado, y las tasas entre pacientes y profesionales en hospitales pueden ser mucho mayores. Algunos de los sitios frecuentes de colonización son la bucofaringe, la piel, la vagina, las axilas y el periné. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que la transmisión del Staphylococcus aureus por lo general ocurre por contacto personal directo. La colonización de distintos sitios del cuerpo permite la transferencia de una persona a otra durante el contacto. Por lo tanto, podemos decir que el Staphylococcus aureus, el factor epidemiológico es por contacto directo. Ahora, también hay formas de diseminación de estafilococos. Aerosoles de las secreciones respiratorias o nasal de personas con colonización abundante, y la mayoría de las personas que padecen infecciones de Staphylococcus aureus se infectan con una cepa que ya forma parte de su flora comensal. Continuando con la epidemiología del Staphylococcus aureus, vamos a decir que la propagación se aumenta al tocarse la cara y por supuesto al picarse la nariz, ¿verdad? Entonces dice que esto se bloquea mediante el lavado de manos frecuente. Sabemos que nosotros no tenemos la debida educación respecto a esto, ¿verdad? Entonces considero que las personas deberían de informarse sobre eso y tener un lavado frecuente de manos, independientemente si está en un sitio de riesgo como los hospitales y cosas así. Entonces, aun cuando se encuentra este Staphylococcus en las manos de manera transitoria, el Staphylococcus aureus puede obtener un acceso más profundo. La mayoría de las infecciones por Staphylococcus aureus adquirida en la comunidad son autoinfecciones con cepas que el individuo ha estado transportando en las narinas anteriores, en la piel o ambas. A diferencia de muchos microorganismos vegetativos patogénicos, el Staphylococcus aureus puede sobrevivir periodos de secado. Por ejemplo, las infecciones cutáneas recurrentes pueden ser el resultado de ropa contaminada con pus de una infección anterior. Y de manera común, los brotes hospitalarios han sido ocasionados por una sola cepa de Staphylococcus aureus. Implican pacientes que se han sometido a procedimientos quirúrgicos o invasión de otros tipos. Por lo general, los brotes comunitarios se asocian con una higiene deficiente, lo que les mencionaba, el lavado de manos, y la transmisión por fomites de individuo a individuo. Ahora hay que tener en cuenta que la fuente más importante, bueno, la más peligrosa, es un asistente de médico que trabaja a pesar de tener una lesión estafilocóxica como un forúnculo. ¿Y qué son los forúnculos? Bueno, los forúnculos son protuberancias dolorosas llenas de pus que forman una zona conectada de infección debajo de la piel. Entonces, como resumen, nosotros podemos decir que el lugar donde colonizan mayormente esta bacteria son las narinas anteriores, y que una de las recomendaciones que podemos dar a la población es el lavado de manos frecuente. Podemos observar lo que les mencionaba en la anterior, ¿verdad? Que el Staphylococcus aureus puede sobrevivir periodos de secado, por ejemplo, las infecciones cutáneas,
recurrentes pueden ser el resultado de ropa contaminada con pus de una infección anterior. En los últimos 20 años ha habido un cambio drástico en la epidemiología de las infecciones por Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina. Además de su importancia como patógeno intrahospitalario, se ha convertido en un patógeno extrahospitalario, tanto en instituciones rurales como urbanas y en regiones muy separadas entre sí en todo el mundo. Algunas enfermedades aumentan el riesgo de adquirir infecciones por Staphylococcus aureus. Por ejemplo, en la diabetes se combina el incremento de la tasa de colonización por Staphylococcus aureus y el uso de insulina inyectable, con la posibilidad de una función deficiente de los leucocitos. Algo muy importante aquí es que los factores de riesgo comunes a estos brotes epidémicos son las malas condiciones de la higiene, el contacto cercano con personas infectadas y los materiales contaminados y lesiones cutáneas. Reservorio. El Staphylococcus aureus es una bacteria muy resistente en el medio ambiente y ampliamente distribuida en la naturaleza, que puede encontrarse en el aire, en el agua, residuos, maquinarias y superficies de la industria alimentaria por su principal reservorio. Pero su principal reservorio son los animales y humanos, encontrándose en la piel, en el cabello, en las fosas nasales y la garganta. Como se los mencionaba anteriormente, el principal lugar, el hospedero donde se encuentra esta bacteria, donde ella se reproduce, por decirlo así, son las fosas nasales anteriores. Entonces podemos decir que el reservorio más importante son las fosas nasales, que su factor epidemiológico es por contacto directo y que los seres susceptibles son los que se encuentran en mayor riesgo. Periodo de incubación. El periodo de incubación es el tiempo que se tarda cualquier persona en presentar el primer síntoma. Por tanto, el periodo de incubación del Staphylococcus es breve, es de 1 a 6 horas. Es decir, que la persona cuando ya adquiere esta bacteria puede presentar los síntomas en un tiempo demasiado corto. Ahí lo dice, mínimo 6 horas y mínimo 1 hora y máximo 6 horas. Ahora vamos a hablar del periodo de transmisibilidad. Antes que todo, debemos saber que el principal sitio de colonización es la parte anterior de las fosas nasales, ¿verdad? Como lo he mencionado anteriormente. Entre el 29 y el 30% de la población son portadores nasales de Staphylococcus positivo a la coagulasa. Ahora, algunos portadores diseminan la infección con mayor eficacia que otros. Las manos son el vehículo más importante para transmitir la Staphylococcus. Ojo en esto. El principal reservorio son las narinas anteriores, pero el vehículo importante son las manos. Entonces hay que tener ojo en eso. Ahora, el periodo de transmisibilidad continúa mientras las lesiones purulentas exuden secreción o persisten en el estado de portador. La autoinfección puede continuar durante el periodo de colonización nasal o mientras duren las lesiones activas. La autoinfección es la causa de por lo menos 2/3 partes de las infecciones. Y también algunas personas con lesiones supurativas o secreción purulenta son la fuente más común de propagación epidérmica. La transmisión se hace por contacto con un individuo que tenga lesiones o que sea portadores asintomáticos. Entonces hay que hacer mucho hincapié en lo siguiente, que
Una de las principales formas de transmisibilidad en esta bacteria de Staphylococcus es por medio del contacto directo de persona a persona y también si la persona presenta alguna lesión purulenta y esta no ha tenido las debidas precauciones. En fin, aquí las podemos observar en la diapositiva. Ahora vamos a hablar de la susceptibilidad. Se encuentran en primer lugar los recién nacidos y las madres amamantadas. Ya sabemos que con respecto a los niños, pues a los neonatos no tienen un sistema inmunológico débil, al igual que la madre. Luego están los pacientes patológicos existentes, que es decir, aquellas personas que presentan gripe, trastornos broncopulmonares crónicos, leucemia, tumores, trastornos crónicos de la piel y cualquier otra enfermedad patológica. Continuando con la susceptibilidad, podemos decir que también se encuentran en la lista los pacientes con trasplantes. A esto le podemos agregar las prótesis, también otros cuerpos extraños como catéteres de plástico intravenoso, también los pacientes que reciben esteroides suprarrenales, la radiación, las quimioterapias, es decir, todas aquellas personas que debido a estas enfermedades, a estas patologías preexistentes, no pueden defenderse de la mejor manera. Y también se encuentran los pacientes con incisiones, como los mencionaba anteriormente, ¿verdad? Aquellas personas que presentan lesiones purulentas y tienen un contacto directo con personas que tienen cualquier incisión quirúrgica reciente y esta persona que tiene esta lesión purulenta y contiene la bacteria Staphylococcus y es asintomática o realmente no sabe que presenta esta enfermedad, puede ser un peligro para esta persona que ha tenido una incisión reciente. Por último, vamos a hablar de la patogenia. Los Staphylococcus, sobre todo el Staphylococcus epidermidis, que es una de las clasificaciones del género Staphylococcus, son miembros de la microbiota normal de la piel humana y del aparato respiratorio y digestivo. Del 20 al 50% de los seres humanos son portadores nasales de Staphylococcus aureus, pero son asintomáticos. Ahora, esta bacteria normalmente se detecta en ropa de cama y otros fomites en ambientes humanos. La capacidad patógena de una determinada cepa de Staphylococcus aureus es el efecto combinado de factores extracelulares y toxinas junto con las propiedades invasivas de la cepa. El Staphylococcus aureus, patógeno invasivo, produce coagulasa y tiende a producir pigmentos amarillos y ser hemolítico. Los Staphylococcus no patógenos, como el Staphylococcus epidermidis, son coagulasas negativas que tienden a ser hemolíticas y estas pueden ser resistentes al tratamiento debido a la formación de biopelículas. Hasta aquí ha sido mi participación y continuará mi compañero Axel. Mi nombre es Axel Elian Bermúdez Funes y les hablaré un poco sobre lo que es el cuadro clínico del género Staphylococcus aureus, específicamente del género Staphylococcus, específicamente del Staphylococcus aureus. Y comenzaremos con el punto número 1, que son las infecciones de piel y tejidos blandos. Las infecciones cutáneas por Staphylococcus aureus pueden empezar alrededor de uno o más folículos pilosos, lo cual va a causar lo que es la foliculitis. Pero, ¿qué es la foliculitis? Es una infección superficial que afecta el folículo piloso en la que hay una zona central de purulencia, o mejor conocida como pus, rodeada de induración y eritema. Que esta foliculitis puede restringirse en una zona y formar diferentes furúnculos, que los furúnculos son lesiones más extensas y más dolorosas, que pueden encontrarse en las regiones pilosas en, y en las partes húmedas, y que se extienden desde los folículos pilosos hasta convertirse en un absceso verdadero con una zona de purulencia central
o bien diseminarse a la piel adyacente y tejido subcutáneo profundo y provocar lo que conocemos como anthrax, el cual mayormente o normalmente se encuentra en la parte inferior del cuello y resulta más doloroso y más grave debido a que aparece por la coalescencia de diferentes lesiones que abarcan a la capa profunda del tejido subcutáneo y que las infecciones profundas que afectan a los músculos y fascias o aponeurosis suelen surgir con frecuencia en relación a una inoculación, a una inyección o a una lesión por arma cortopunzante, o sea, una lesión profunda, una lesión que sea profunda, que puede ser por un arma cortopunzante. Vaya, ahí tenemos la foliculitis, el forúnculo, el cual es una lesión más extensa y más dolorosa. Tenemos el anthrax, que como vemos ahí, normalmente se encuentra a nivel inferior del cuello. Eh, y ahora hablaremos sobre lo que es la fascitis necrosante, que la fascitis necrosante es una rara modalidad de las infecciones de la piel y tejido blando, y que se ha encontrado que cepas extrahospitalarias de Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina producen esta fascitis necrosante. O sea, hay algunas cepas que producen la fascitis necrosante que son resistentes a la meticilina. Y mencionaremos que entre otras infecciones, a nivel de la piel y tejido blando, se encuentra la celulitis y el impétigo, que eh, básicamente también diremos que el Staphylococcus aureus es una de las causas más frecuentes de, de lo que es las infecciones por heridas quirúrgicas. Pero, me faltó hablar sobre lo que es el impétigo, que el impétigo con mayor frecuencia el Staphylococcus aureus actúa como segundo invasor de las pústulas de impétigo provocadas por lo que son los estreptococos del grupo A, de los cuales hablará el tema número 29, pero que el Staphylococcus aureus también puede provocar este impétigo por sí solo, y que los estafilococos aureus que producen la exfoliatina van a generar un tipo de impétigo característico, el cual se conoce como impétigo buloso y o ampolloso, y que este impétigo tiene la característica de generar ampollas de gran tamaño, las cuales contienen grandes cantidades de estafilococos en, en las capas superficiales de la piel, y que este impétigo ampolloso es una forma localizada de lo que es el síndrome de la piel escaldada, del cual se hablará más adelante. Continuando con el segundo apartado que está apareciendo ahí en pantalla, veremos las infecciones musculoesqueléticas, en donde el Staphylococcus aureus causa casi el 60% de los casos de osteomielitis, tal vez por inoculación directa, por ejemplo, a partir de una fractura abierta o como resultado de una intervención quirúrgica, o sea, una operación, por extensión de un foco contiguo de infección, una herida abierta o por la diseminación hematógena. Y para continuar hablaremos sobre la osteomielitis, que la osteomielitis dice que en los huesos largos y en las vértebras son sitios habituales. El absceso epidural es una complicación frecuente de la osteomielitis vertebral y debe sospecharse si hay fiebre y dolor dorsal o cervical intenso, acompañado de dolor radicular o signos y síntomas que indiquen compresión de la médula espinal, por ejemplo, la incontinencia, la debilidad de extremidades y los reflejos patológicos. ¿Qué es lo que pasa? Que en los niños la osteomielitis hematógena afecta muy a menudo a lo que son los huesos largos, y el cuadro inicial se suele observar con lo que es de fiebre y dolor óseo, y a su vez vamos a observar que el niño evita soportar pesos, o sea, cualquier peso, cualquier cosa que pueda cargar el niño, algún juguete que sea un poco pesado,
él lo evita. Entonces, ahí podría darnos un indicio de que se está dando la osteomielitis. Además, que vamos a ver de que se aumentan los niveles de los leucocitos y de la eritrosedimentación que posee el niño. Pero que en los adultos la osteomielitis hematógena que afecta a los huesos largos es muy poco frecuente, pero sin embargo vamos a observar uno de los cuadros clínicos de osteomielitis hematógena que es común, es el que afecta a nivel vertebral y que este trastorno normalmente lo vamos a observar en personas que padecen endocarditis, personas que son sometidas a la hemodiálisis, personas diabéticas o personas que son adictas a las drogas inyectables. Y vamos a ver que la infección vertebral aparece o suele aparecer con lo que es la fiebre y dorsalgia intensa. Vamos a ver que también el estafilococo áureo es una de las causas más frecuentes del absceso epidural, como mencionaba ahí en la diapositiva, y que esta complicación puede generar afectaciones neurológicas. Puede generar afectaciones neurológicas y que tanto en los adultos como en los niños, el estafilococcus aureus es una de las causas más frecuentes de la artritis septicémica en las articulaciones nativas, en la que podemos decir de que el cuadro inicial de esta artritis septicémica suele ser con fiebre, dolor al mover la articulación y hinchazón articular. Vamos a ver de que esta artritis septicémica evoluciona con rapidez y que en algunas ocasiones suele ser acompañada por lo que es la destrucción articular extensa al no ser tratada, ¿verdad? Y que en los adultos suele aparecer esta artritis septicémica luego de un traumatismo, una operación o diseminación hematógena y que las articulaciones mayormente afectadas son los hombros, las rodillas, las caderas y la interfalángica y que el cuadro inicial en el adulto se da comenzando por aquellas articulaciones que se encuentran mayormente destruidas por lo que es una artritis reumatoide. Luego, continuando con el punto número 3, que son las infecciones de vías respiratorias, diremos que el estafilococcus aureus es la causa de infecciones graves en recién nacidos y lactantes. Dichas infecciones se manifiestan al principio por disnea, fiebre e insuficiencia respiratoria y que en radiografías de tórax algunas ocasiones siempre se puede advertir, pero que en algunas ocasiones va a aparecer lo que son los neumatoceles. ¿Qué son los neumatoceles? Que los neumatoceles son cuando se encuentran las cavidades pulmonares con paredes delgadas y con contornos filamentosos y que las complicaciones más conocidas de estas infecciones de vías respiratorias suelen ser neumotórax y empiema. El cuadro inicial es similar al que se observa en las infecciones pulmonares por bacterias de otro tipo. Los pacientes generan volúmenes crecientes de esputo purulento y terminan por mostrar un cuadro disneico con fiebre y nuevos infiltrados pulmonares, que normalmente en algunas ocasiones en estas infecciones vamos a observar lo que es el esputo purulento, sanguinolento, perdón, y que también veremos a lo que son los neumatoceles en el 50% de los campos pulmonares. Luego, con el punto número 4 tenemos la bacteriemia por estafilococo, en donde diremos que el estafilococo áureo invade con facilidad la corriente sanguínea e infecta sitios alejados del sitio primario de infección y que siempre que encontremos estafilococos áureos en hemocultivos,
debemos sospechar de la posibilidad de que el paciente presente alguna endocarditis, osteomielitis o alguna infección metastásica profunda y que las bacterias que resisten en más de 48 a 96 horas pueden darnos un indicio de que se trata de un caso peor o de una infección que es aún más complicada. Entre los tejidos afectados con mayor frecuencia están los huesos, las articulaciones, los riñones y los pulmones. Y que el caso más conocido de lo que es bacteremia por estafilococo, vamos a tener la septicemia, que en términos clínicos la septicemia aparece como, en el caso de septicemia por estafilococcus aureus, aparece de forma similar a otras, como por decirlo, a otras septicemias que son generadas por otras bacterias y que por lo general se observan cambios en la secuencia hemodinámica que ya se pueden describir, como por ejemplo lo que es la alcalosis respiratoria y también puede estar acompañada de una hipotensión. Como punto número 5 tenemos las enfermedades mediadas por toxinas y tenemos la intoxicación alimentaria. El microorganismo patógeno es Staphylococcus aureus y proviene de la inoculación de una cepa toxígena en los alimentos por manipuladores colonizados. La toxina queda después incluida en productos que favorecen su proliferación como natilla, ensaladas de patata o carnes preparadas. Entonces, la intoxicación alimentaria, vamos a ver que el Staphylococcus aureus se cuela en algunas veces que, digamos, por ejemplo, una persona que está preparando ciertos alimentos no se lava las manos. Entonces, como estas personas están en contacto directo con los alimentos, puede ser de que ellos anden colonizados de Staphylococcus aureus en sus manos y al no lavárselas, introducir ese Staphylococcus aureus en nuestros alimentos. ¿Y qué es lo más grave de esto? Que aunque se destruya el microorganismo, o sea, el Staphylococcus aureus, por calentamiento, la toxina termoestable se va a conservar. Y vamos a ver de que esta enfermedad se da rápidamente o esta intoxicación alimentaria se da rápidamente y que sus manifestaciones se van a observar en un lapso de 1 a 6 horas después de haber hecho la ingesta del alimento que está contaminado, de, del alimento que está contaminado. Entonces, esta infección, intoxicación alimentaria, puede ser más que todo, como mencionaba, por manipuladores colonizados, o sea, aquellas personas que están haciendo la preparación de los alimentos. Vamos con el síndrome de choque tóxico. Que el síndrome de choque tóxico se caracteriza por un inicio súbito de fiebre elevada, vómito y diarrea acuosa. Son comunes faringitis, mialgia y cefalea. La hipotensión con insuficiencia renal y cardíaca se asocia con malos resultados. Otra cosa que se presenta en el síndrome de choque tóxico es el exantema eritematoso macular difuso y una conjuntivitis no purulenta. Además de eso, van a estar acompañadas de lo que es la descamación, perdón, por la descamación, que sucede muy a menudo en las palmas de las manos y en las plantas de los pies durante la recuperación, y que la tasa de mortalidad de este síndrome de choque tóxico puede ascender a lo que es el 15%. Luego, para continuar, hablaremos sobre el síndrome de piel escaldada, que en el síndrome de piel escaldada diremos que el síndrome estafilocóquico de la piel escaldada es el resultado de la producción de foliatina en una lesión estafilocóquica que puede ser menor, por ejemplo, como conjuntivitis. Por eso anteriormente se decía de que lo que era el impétigo era una forma localizada del síndrome de piel escaldada, ya que si podemos comparar y observar, la esfoliatina es uno de los determinantes de que se produzca dicho síndrome.
Y vamos a ver de que este síndrome de piel escaldada se presenta con eritema y descamación intraepidérmica en sitios que se encuentran muy retirados o muy aislados, a partir de los cuales no se puede aislar, o sea, no se puede tomar lo que es el Staphylococcus aureus. La enfermedad es más común en los neonatos y niños menores de 5 años, y que la axila, cara e ingle son los primeros afectados, pero para el eritema, la formación nebulosa y afectaciones epidérmicas eh, suelen ser a todo el cuerpo, o sea, a nivel de todo el cuerpo suceden dichas afectaciones que mencioné anteriormente. Luego pasamos al punto número 10, que es el diagnóstico de laboratorio. En el diagnóstico de laboratorio hablaremos primero de la muestra, que es pus en frotis superficial, aspirado de un absceso, sangre, aspirado en nasotraqueal, esputo expectorado o líquido raquídeo para el cultivo. Con frecuencia, lo que se hace es que con un hisopo se frota en la porción anterior de las narinas para identificar si hay colonización del Staphylococcus aureus. ¿Y esto por cómo se hace? A través de un medio de cultivo o por la amplificación de los ácidos nucleicos con un fin epidemiológico, como lo que podemos observar hoy en día, que es la prueba PCR que están haciendo para lo que es el COVID-19. Pasamos a lo que es el frotis. Los estafilococos característicos aparecen como cocos gram positivos en racimos en frotis de pus o de esputo teñido con la técnica de Gram. No es posible distinguir entre un microorganismo no áureo, por ejemplo el Staphylococcus epidermidis, y los patógenos Staphylococcus aureus en los frotis. Vaya, en el caso de los frotis, vamos a poder identificar que se tratan de cocos gram positivos, los estafilococos, debido a que, como observamos en la imagen de ahí, conservan ese color violeta cristalino al haber sido lavados con la solución de alcohol acetona. Entonces, al conservar eso, los podemos observar que serán gram positivos y sabremos que son estafilococos porque son cocos que vemos ahí que se encuentran en racimo. Entonces, pero hay un pero sobre esta prueba, que es el froti, que no podemos identificar qué tipo de estafilococos es. Solo podemos saber que es un estafilococo, pero no sabremos, o sea, para distinguir si es un estafilococo epidermidis o es un estafilococo aureus. Luego tenemos el cultivo, en donde dice que las muestras sembradas en placas de agar sangre originan colonias características en un término de 18 horas a una temperatura normal, pero que puede ser que no haya hemólisis ni producción de pigmentos hasta varios días después, los cuales son adaptativos a lo que son la temperatura ambiental. Entonces, en estos cultivos puede que hayan en ciertas ocasiones que se tenga que hacer un poco más de tiempo de espera para llegar a observar esa hemólisis y esa pigmentación a temperaturas normales. Las pruebas de catalasa. Esta prueba se utiliza para detectar la presencia de citocromo oxidasa y se coloca una gota de solución de peróxido de hidrógeno al 3% en un portaobjeto y se le aplica una pequeña cantidad de crecimiento bacteriano en solución. ¿Qué es lo que pasa en la prueba de catalasa? Que en la prueba de catalasa, como dice ahí, se identifica la enzima citocromo oxidasa, y esto se hace por medio de una gota de peróxido de hidrógeno al 3% y por solución de crecimiento bacteriano, todo esto en un portaobjeto. Y como podemos ver en la imagen, si hay un burbujeo, que es liberación de oxígeno, entonces estaremos frente a una prueba de catalasa positiva, y si no vemos aquel burbujeo, estaremos frente a una prueba catalasa negativa. Las pruebas de coagulasa. Las pruebas de coagulasa, vamos a ver que el plasma de conejo o humano, si tratado diluido a 1.5, se mezcla con un volumen igual de caldo de cultivo o de cultivo proveniente de colonias crecidas en agar y se incuba a una temperatura de 37 grados.
Además de eso, mencionar de que se usa como control un tubo de ensayo que va a contener plasma y caldo estéril. Vamos a ver que si se forman coágulos en un lapso de una a 4 horas, la prueba es positiva. Y entonces, si estamos frente a una prueba coagulasa positiva, determinaremos que se trata de un estafilococo aureus, debido a que este es coagulasa positivo. Pero si es una prueba, se observa en la prueba coagulasa negativo, o sea que no hay coagulación en 1 a 4 horas, estaremos frente a ya sea un estafilococcus epidermidis o un estafilococo saprofítico. Y que además de eso mencionar que las pruebas de látex rápida y los análisis de los factores de aglutinación en algunas ocasiones resultan más efectivos para detectar los estafilococos áureos y los estafilococos coagulasa negativos. Y que en estas lo que se toma son, o lo que se denota, son la presencia de proteínas A, de los factores de aglutinación, y en algunas ocasiones vamos a observar anticuerpos monoclonales. Las pruebas de sensibilidad. En las pruebas de sensibilidad vamos a ver de que la mayoría de los laboratorios toman las recomendaciones de lo que es la CLCI y el LEUCAS para tomar las pruebas de sensibilidad. La microdilución en caldo se utiliza en caldo que utiliza métodos manuales o comerciales automatizados, o la prueba de sensibilidad de fusión en disco deben realizarse en forma sistémica en cepas de estafilococos procedentes de infecciones de importancia clínica. Básicamente lo que nos dice es que los métodos manuales que se usan pueden ser sensibilidad de difusión, y que es para las cepas de estafilococos que tienen una importancia médica. Y por último tenemos a lo que son las pruebas de serología y tipificación. Las pruebas de serología para el diagnóstico de las infecciones por estafilococos aureus tienen escasa utilidad práctica. Los patrones de sensibilidad a antibióticos ayudan a detectar infecciones por estafilococos aureus y a determinar si múltiples cepas de estafilococos epidermidis provenientes de hemocultivos representan bacteremia debida a la misma cepa diseminada por un nido de infección. Estas pruebas de serología y tipificación, como lo menciona ahí, tienen muy poca importancia clínica, pero que en el pasado estas pruebas, lo que es la tipificación molecular, se utilizó para documentar la diseminación de clones de cepas de estafilococos aureus. Entonces, esta ahorita en estos tiempos ya no se utiliza mucho, o sea, tiene una poca utilidad a nivel de práctica, pero que se ha utilizado, como decía, la tipificación molecular para poder documentar información sobre diseminación clonal de Staphylococcus aureus. Vamos con el punto número 11, el cual es el diagnóstico diferencial. Vamos a empezar con las infecciones en la piel, que es la foliculitis. En la foliculitis, normalmente el diagnóstico diferencial se hace a partir de lo que es un absceso vulgar de acné, o sea, por lo que es la candidiasis y la miliaria pustular. En los furúnculos, el diagnóstico diferencial se hace con la micosis profunda y el herpes diseminado. En el caso del carbunco o anthrax hay una sola cosa importante, y es que las costras hemorrágicas y los bordes vesiculosos son con los que se hace dicho diagnóstico diferencial, y que siempre las lesiones provocadas por anthrax deben de ser enviadas a estudio por medio de un cultivo, pero que no hay que esperar hasta que lleguen los resultados para administrar un fármaco o un medicamento que sea momentáneo. O sea. Luego tenemos el impétigo, que el impétigo, como nosotros sabemos, el impétigo provocado por el Staphylococcus aureus, mencionaba, era ampolloso o buloso. Entonces, se debe de hacer el diagnóstico diferencial con lo que es la necrólisis epidérmica tóxica provocada por fármacos, algunas picaduras, que tienen reacciones
ampollosa o por la epidermólisis, eh, epidermólisis, eh, por la epidermólisis, perdón. Y luego tenemos las infecciones musculoesqueléticas. Tenemos la osteomielitis, que en la osteomielitis el diagnóstico diferencial se puede hacer con traumatismo, tumores óseos benignos y malignos, enfermedades reumatológicas como la artritis juvenil idiopática o el lupus. También se encuentra lo que es la osteitis inflamatoria que es no bacteriana. También la artritis reactiva, la sinovitis a nivel de la cadera, la enfermedad de Pertes, infartos óseos, especialmente en niños que sufren la drepanocitosis, y también en lo que son las infecciones de celulitis. En las enfermedades mediadas con toxinas, en el caso de la intoxicación alimentaria, normalmente se hace el diagnóstico diferencial con la apendicitis. En el síndrome de choque tóxico se hace con el shock séptico, enfermedad de Kawasaki, escaldadura estafilocóquica, toxicodermia, la fiebre tifoidea, dengue, peritonitis, el shock séptico provocado por los estreptococos y la meningococemia, ajá, meningocemia, ajá, perdón. Luego tenemos por último a lo que es el síndrome de la piel escaldada, que el síndrome de la piel escaldada normalmente su diagnóstico diferencial es con el síndrome de Steven-Johnson, que el síndrome de Steven-Johnson es una rara modalidad de infección en la piel, pero es parecida a la piel escaldada, que puede ser provocado por fármacos. Y el síndrome de Liel o necrólisis epidermolítica, o sea, con la misma necrólisis mencionada en el limpético. Por eso es que se mencionaba que el limpético es una forma localizada del síndrome de piel escaldada y que este síndrome de Liel suele aparecer más que todo en los niños mayores y en los adultos y que genera una afectación enormemente grave, ya que afecta al 90% de las mucosas. Luego vamos con el punto número 12, el cual es el tratamiento. Diremos que en infecciones cutáneas no complicadas es correcto el tratamiento antimicrobiano oral. Antes del surgimiento de cepas extrahospitalarias de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, el fármaco de elección para el tratamiento empírico era una penicilina oral resistente a la penicilinasa o una cefalosporina como la dicloxacilina o la cefalexina, 500 miligramos cada 6 horas por 7 a 10 días. Además de esto, mencionar que el drenaje adecuado del líquido, ya sea de un absceso o una infección focal, suele ser el primer recurso terapéutico antes de generar estos tratamientos, pero que la incisión y este drenaje solo suelen ser útiles para infecciones cutáneas que son a nivel superficial. Pero, como mencionaba aquí, de esto de que se han vuelto resistentes a la meticilina, veremos que, sin embargo, si la prevalencia de esta cepa es mayor, o sea, de las cepas que tienen un grado de resistencia alto a la meticilina, tendremos que utilizar otro fármaco, como la clindamicina, que se utiliza en una dosis de 300 miligramos eh, cada, cada 8 horas. La doxacilina también la tenemos y lo que es la meticilina, que se utiliza en dosis de 300 miligramos cada 12 horas, o podríamos utilizar una trimetoprim metoxazol, la cual se administra en dos dosis partidas en formas de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso al día del contenido del trimetoprim, pero que debido a eso, debido a que hay una alta prevalencia
de estafilococos aureus que son resistentes a los macrólidos, no se deben de administrar estos medicamentos a menos que se demuestre de que dichos medicamentos son efectivos, o sea, que el Staphylococcus aureus es susceptible a dicho fármaco. Vamos a ver que para las infecciones más complicadas con afectaciones cutáneas extensas o de tejidos profundos o fiebre, está indicado el inicio del tratamiento parenteral, o sea, de un solo. Y se prefiere una penicilina resistente a la penicilinasa como la naftilina u oxacilina en dosis de 1.5 cada 6 horas por vía intravenosa o cefaloxina 1 gramo por dicha vía o intramuscular en infecciones por cepas susceptibles a la meticilina. En pacientes con una alergia grave a antibióticos beta-lactámicos o bien si la cepa es resistente a la meticilina, el fármaco ideal es la vancomicina, 1 gramo cada 12 horas por vía intravenosa, que normalmente en esta vamos a ver de que si el paciente se encuentra en un estado grave por dicha infección, el tratamiento, el, perdón. Si el paciente se encuentra gravemente y si la prevalencia de la cepa de Staphylococcus aureus resistente a la penicilina, a la que mencioné anteriormente, a la meticilina, veremos de que el tratamiento ideal que debemos de utilizar es la vancomicina. Luego mencionamos que la linezolida tiene aprobación de la FDA para el tratamiento de infecciones cutáneas y de estructuras de la piel, así como la neumonía intrahospitalaria por cepas de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y es tan eficaz como la vancomicina de acuerdo a los resultados de estudio clínico y que su dosis son 600 miligramos cada 12 horas, por vía oral. La tedizolida, una oxazolidinona, igual que la linezoida, también ha sido aprobada para el tratamiento de las infecciones de la piel y tejidos blandos, a dosis de 200 miligramos por vía oral cada 24 horas por 6 días. Otros fármacos que han sido aprobados por la FDA para lo que es el tratamiento de infecciones de la piel y tejido blando, vamos a tener la daptomicina, que la daptomicina se va a dar en una dosis de 4 miligramos por kilogramo de peso por vía intravenosa cada 12 horas. Sí, cada 12 horas. Luego tenemos la tigecyclina, que es de las familias de la glicilciclina, la cual se va a administrar en una dosis de la tigecyclina, la cual se administra en una dosis, creo que de 300 miligramos por vía intravenosa cada 12 horas. Luego pasaremos a lo que es las complicaciones. En las complicaciones diremos que si la bacteria estafilococo invade el torrente sanguíneo, puedes contraer un tipo de infección que afecta a todo el organismo. Dicha infección se conoce como septicemia, la cual puede provocar un choque septicémico, el que es un episodio que puede poner en riesgo tu vida, ya que genera una hipotensión extremadamente, o sea, una extremada hipotensión que es una extremada baja de la presión arterial. Las complicaciones de la endocarditis por Staphylococcus aureus son insuficiencia vascular cardíaca, émbolos periféricos, siembras metastásicas y afectación del sistema nervioso central, como aneurismas micóticos y apoplegias embólicas, aparte de las complicaciones mencionadas anteriormente como los abscesos epidurales y también los neumotórax. Con prevención. En prevención, como punto número 14, tenemos educar a la población y al personal de salud en cuanto a higiene personal, en especial importancia, lavarse las manos y de no compartir las toallas de baño. Esto es algo muy importante, ya que
ahora más que todo con el coronavirus, que esto no ha pasado todavía, debemos de concientizar a las personas a que deben de lavarse las manos y no solo a las personas, sino que al personal de salud, ya que ellos son los que están atendiendo a las personas en el hospital, ¿verdad? Y puede que provoquen, al tener colonizadas sus manos, algunas de las enfermedades o infecciones que se mencionaron anteriormente. Y por tanto es de gran importancia lavarse las manos y de no compartir las toallas personales, o sea, las toallas de baño que son personales, que cada quien debemos de tener nuestras cosas personales. Tratar de inmediato los casos iniciales en los niños y en las familias, la descolonización estafilocócica con antisépticos tóxicos puede ser una opción preventiva, perdón, razonables en los pacientes con múltiples recurrencias demostradas de infección por estafilococos o con transmisión persistente en una cohorte de personas cercanas entre sí. ¿Qué es lo que pasa? Que la eliminación en personas que tengan colonización con antisépticos por lo general se suele hacer cuando la persona está padeciendo demasiado de una infección por dicha bacteria o porque pueda contaminar a una persona de su hogar, o sea, de su familia, la cual puede llegar a ser hasta susceptible a la bacteria y puede provocarle la muerte. Entonces, para evitar ese tipo de eventos, por lo general, es lo que se hace, que se elimina con un antiséptico, porque evitan que se esté enfermando constantemente y así evita que pueda enfermar a los miembros de su estructura familiar o de su hogar. Luego vamos con lo que es el control. El aislamiento no es práctico en la mayoría de las comunidades. Los individuos infectados deben evitar el contacto con los lactantes y las personas debilitadas. El aislamiento en nuestra sociedad normal antes del coronavirus prácticamente no es práctico, como menciona ahí, era casi irrelevante, porque todos convivíamos así muy cerca y no solo en las comunidades, sino que en las escuelas, colegios, en las universidades. Entonces no era muy práctico, pero ahora con esta cuestión del coronavirus, pues nos ha obligado a hacer el aislamiento y que es una forma de control para lo que es el estafilococo áureo. No distanciamiento extremado como ahora, pero sí por lo menos tener ciertos cuidados a la hora de convivir con otra persona. Y que además de eso, individuos que se encuentren infectados por lo que es el estafilococcus aureus no deberán de acercarse a lactantes y personas debilitadas. O sea, personas que hayan sufrido algún proceso y que han quedado un poco débiles, a esas personas no se debe acercar ni tampoco a los lactantes debido a que tienen un sistema inmunológico demasiado bajo. Buscar lesiones supurativas, colocar los apósitos que han estado en contacto con lesiones abiertas y exudados en bolsas desechables y eliminar estas de alguna manera práctica e inocua. También vamos a ver de que lo que son las compresas secas y calientes nos van a ayudar, no son compresas, sino que pueden ser mantas o cosas así, las cuales al estar calientes y secas nos pueden ayudar a curar lo que son las infecciones por estafilococo. En las infecciones cutáneas localizadas no están indicados los antimicrobianos por vía sistémica a menos que la afección se extienda considerablemente o surja complicaciones. Es adecuado limpiar la piel y aplicar un antimicrobiano como mupirocina 3 veces al día. Que, vaya, lo que menciona aquí es que en las infecciones cutáneas normalmente casi no se utiliza los antimicrobianos por la vía sistémica, o sea, por la vía intravenosa, casi no mucho, a excepción que dicha infección haya avanzado y haya llegado a generar un problema aún mayor. Las infecciones cutáneas por estafilococcus aureus resistentes a la meticilina adquirido en la comunidad pueden tratarse con trimmetoprim, sulfatoxazol, tetraciclinas y clindamicina. La clindamicina que mencioné anteriormente. En las infecciones sistémicas graves, la selección de los antibióticos debe basarse en los datos epidemiológicos locales y en los resultados de las pruebas de sensibilidad de los aislados, que prácticamente la selección de los antibióticos debe establecerse de acuerdo a las pruebas que se hayan realizado, porque puede ser que la cepa sea resistente a meticilina
y que por lo general el fármaco que se recomienda mayormente en casos de cepas resistentes a la meticilina será lo que es la vancomicina en caso de estafilococos aureus y en caso de estafilococos coagulasa negativos, de los cuales mencionaremos ahora que los estafilococos coagulasa negativos vamos a mencionar o a decir, perdón, que hablaremos un poco del epidermidis y del estafilococo saprofítico. Aparte de estafilococos aureus, hay más de 30 especies de estafilococos. En la práctica médica, las 15 especies que se han aislado a partir de infecciones humanas en forma típica se agrupan juntas por una característica negativa, la incapacidad para producir coagulasa. Estos estafilococos coagulasa negativos tampoco producen la toxina A, una de las que mencionó mi compañera al inicio de la exposición, la exfoliatina, ni ninguna de las toxinas que menciona ahí, no las puedo mencionar, pero en el caso de la toxina A, que la produce el Staphylococcus aureus, como vimos, la efoliatina, que la produce Staphylococcus aureus, y que esta efoliatina es causa del linfético, perdón, y de lo que es el síndrome de la piel escaldada. Entonces, esas son algunas de las diferencias en lo que es los Staphylococcus coagulasa negativos y el Staphylococcus aureus, que además de eso, estos, como la misma palabra los dice, no producen coagulasa, no producen lo que es la coagulasa. Y que mencionaremos que se han demostrado que poseen adesina y que también tienen la capacidad, adesina y tienen la capacidad de formar biopelículas polisacáridas extracelulares. Polisacáridas extracelulares, o sea, biopelículas. Bueno, continuando, mencionaremos al Staphylococcus epidermidis, que el Staphylococcus epidermidis y muchas especies de Staphylococcus coagulasa negativos son comensales normales de la piel, se encuentran en narinas anteriores y conductos auditivos de los humanos, que por lo general estos son los lugares en los que se encuentran. ¿Qué es lo que pasa? Que debido a sus grandes cantidades y a su distribución generalizada, los estafilococos aureus provocan la contaminación, los estafilococos epidermidis, perdón, provocan la contaminación de los cultivos extraídos de la piel o a través de ella. Y que antiguamente este estafilococos epidermidis no provocaba así infecciones de gran importancia, pero que con el crecimiento de lo que son el uso de catéteres y de dispositivos protésicos implantados, este agente ha cobrado una gran importancia en lo que son las infecciones, eh, que han sido adquiridas en entornos hospitalarios, o sea, en entornos hospitalarios por el uso de lo que son catéteres. Y que este microorganismo puede lo que es invadir al paciente cuando se le está haciendo la colocación del catéter, que puede colonizar cuando hay una bacteriemia subsiguiente o invadir la luz después por medio del uso de catéteres, o sea, una manipulación continua, y también por el momento de extracción, o sea, el momento que se le quita el catéter. Diríamos que los pacientes inmunosuprimidos o neutropénicos, así como los neonatos prematuros, se han visto especialmente afectados con dicho Staphylococcus epidermidis. Hablaremos de lo que es el Staphylococcus saprophyticus, que diremos que la biología de la infección por Staphylococcus saprophyticus es completamente distinta. Su hábitat usual es el tracto gastrointestinal y a partir de dicha localización el organismo obtiene acceso al tracto urinario. ¿Qué es lo que pasa con el Staphylococcus saprophyticus? Que en el Staphylococcus saprophyticus lo vamos a ver más que todo en mujeres sexualmente activas. Veremos que en mujeres sexualmente activas el Staphylococcus saprophyticus es el segundo invasor, o sea, es el segundo causante por detrás de la Escherichia coli de la infección aguda del tracto urinario.
y que veremos que aquí actúan tanto los que mencioné anteriormente, las adhesinas, jun- junto con el epitelio urinario y a su vez también eh, lo que es la producción de la ureasa. Y veremos una diferencia un poco contrastante con respecto a lo que es el Staphylococcus epidermidis. Y es que si vemos que el Staphylococcus epidermidis y los demás Staphylococcus coagulasa negativos producen enfermedad en personas que la van a adquirir a hospitales y que están comprometidas, o sea, personas de que pueden estar en algún proceso grave, pero que el estafilococo saprofítico vamos a ver de que va a actuar en la comunidad y para más rematar, va a actuar en mujeres que se encuentran totalmente sanas. Entonces, esto ha sido toda mi participación, la participación de nosotros como tema número 28 del género estafilococo y espero que haya sido de su agrado y poder haber explicado un poco acerca sobre este tema que es muy importante en nuestra vida como médicos. Gracias.